La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios en labios de nuestro pastor general Jorge Luis Álvarez Mazariegos. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Abra su Biblia. Vamos a dejar el consejo a la palabra del Señor. ¿Quiere usted escuchar el consejo de Dios? ¿Quiere usted escuchar el consejo del Padre? Sí, es bueno. Mateo 14. En lo que usted lo busca, quiero decirles que voy a enfocarme en una actitud que pareciera muy común en los cristianos. Óigame pues, pareciera muy común en los cristianos, no digamos en las demás personas, pero que esta actitud es muy delicada, porque la distancia que hay entre creer, ser creyentes, y dudar, porque creer es una cosa y dudar es opuesto. Creer y dudar es muy cercana, pero son totalmente opuestas. Es negro y blanco, es vida y muerte. Oiga, es vida y muerte. Creer es vida y dudar es muerte. Pero como que van muy juntitas, como que son algo así, primitas, ¿verdad, hermano Abraham? Como que van juntas. Y a veces no lo consideramos en su peligrosidad, y entonces en lugar de evitarlo, a veces lo tomamos. Entonces, ahora le decía a los hermanos en la oficina, me recuerdo y le entiendo a mi hermano Emeterio Salazar, hermano pastor, que está en la presencia del Señor, que decía él, pero con tal firmeza, la duda es del diablo, decía él. Y nosotros solo lo oíamos y quizás nos sonreíamos, pero estudiando ahora el tema, sí es del diablo. Porque creer es vida y dudar es muerte. Y usted va a decir, ay hermano, pero uno no puede dudar entonces. No puedo, no. Porque la Biblia dice claramente que tu sí sea sí y tu no sea no. Amén. Entonces vamos a Mateo capítulo 14 y leemos una porción completa. Vamos a leerla completa, después quizás vamos a entresacar. 14, verso 22 en adelante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, e ir, o que se fueran delante de él, antes de él, a la otra orilla, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y
él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Padre que estás en el cielo, esta mañana todavía te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en el templo, dándote y entregándote nuestro culto, nuestra alabanza, nuestra gratitud. Agradecemos, Señor, porque podemos interceder por las necesidades, orar, clamar a ti, suplicar por la familia Hernández Antón, para que el Señor les consuele y fortalezca por el fallecimiento de un pariente. Por favor, Señor, visítalos. También por hermana Paulita López, que está malita de sus bronquios. Por favor, Señor, mi hermana Amalia y demás familia y la iglesia, creemos que tú puedes hacer un bendecido milagro. Te damos gracias, Padre, por quienes están y van a cumplir años. Los bendecimos, y gracias por quienes nos visitan en este día. Creo que tú tienes un propósito en cada uno de ellos, y que así sea. Gracias por la bendición que has llevado al hogar de mi hermana Sarita Estrada. Pues tú hiciste una obra maravillosa en Ramiro José. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Como decía, la distancia entre creer y dudar es muy corta. Como hemos oído algunas personas decir, yo solo he oído, y yo no lo he dicho, pero lo he oído, que hay personas que dicen que del amor al odio hay solo un paso. Así dicen. Pero son conceptos muy opuestos y que pareciera que van muy de la mano. Pareciera que caminan juntos, y ese es el peligro. Oímos también decir ahí: dime con quién andas y te diré quién eres, porque el que anda entre la miel algo se le pega, dicen por ahí, ¿va? Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser sabios de que el creer en el Señor, esa actitud que nace por medio de la fe y que nos hace acercarnos al Evangelio de Jesucristo, a caminar conforme el propósito de Dios en nuestra vida. A veces nos hacemos muy amigos y permitimos que camine muy cerca de nosotros una característica que se llama duda, y que muchas veces y en muchas oportunidades ha hecho daño, ha afectado la vida espiritual de los cristianos, de los creyentes. Creo que en esta mañana el propósito es que entendamos, que analicemos, que tenemos que ser poquito celosos de nuestra fe, de nuestro caminar en el Señor, de nuestro actuar,
Y que cuando veamos que está cerca de nosotros o que nos está acosando la duda, le reprendamos en el nombre de Jesús. Porque es una característica que quiere minar nuestro corazón, opuesta totalmente a nuestra fe, a nuestro caminar en el Señor. El pasaje que nosotros hemos tomado es rico en enseñanza. Tenemos que comprender que creer es tener por cierto algo firme, inamovible y definido. Creer nos ubica de una manera sólida en un caminar cristiano y en un caminar conforme a la voluntad de Dios, inamovible, firme, estable, sólido. Nuestra fe que nos llevó a creer en Jesucristo, que nos llevó a creer en Dios, que nos llevó a creer en su palabra, que nos llevó a abrazar esta doctrina bíblica. Es una fe y una actitud que Dios espera que sea firme y sólida. Lo opuesto sería la duda, que es la suspensión del ánimo, incertidumbres, perplejidades, inseguridad. La duda tiene un efecto dañino, grave en la persona que es creyente. La duda es una característica opuesta a lo que Dios ha determinado para nuestras vidas y que muchas veces tiene resultados negativos. Sería bueno traer al pensamiento los hijos de los hombres después del diluvio, cuando se empezó a habitar la tierra nuevamente, y dice que se decidieron construir una torre, el famoso pasaje de la Biblia de la Torre de Babel, con la intención de hacerse un nombre, con la intención de hacerse grandes, con la intención, incluso lo vemos en la Escritura, de llegar hasta donde estaba Dios. Y Dios, cuando ve esa intención no muy agradable a Él, solo puso confusión en las personas, en su hablar. Dice la Biblia que el Señor confundió su comunicación. Y cuando confundió el Señor el hablar de todos, se alborotaron y se dispersaron. En otras palabras, se rompió el propósito que ellos tenían, se anuló el propósito que tenían de construir por una sola cosa, haberlos confundido. Y la duda, si algo trae a nuestro corazón y a nuestros pensamientos, es confusión.
Porque confusión y perplejidad significan una indecisión, una falta de definición. El dudar nos conduce a un momento vago en donde no sabemos ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Por lo tanto, creer en Jesucristo te dirige a una vida de experiencias extraordinarias, no comunes, respaldadas por Dios en su poder y sus propósitos. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos recibe, cuando Dios pone fe para que creamos en su palabra y en Jesucristo, Dios determina que tiene un propósito contigo. Tiene una forma de vida para ti. Tiene un caminar especial para ti. Y cuando la persona camina conforme a la voluntad de Dios y en esa firmeza, va teniendo en su caminar, en su camino, experiencias extraordinarias, no comunes, no de la gente en común, sino que de una manera respaldadas por un poder divino de nuestro Dios, que fue el que te llamó. El creer te hace una persona que se está conduciendo en esta tierra de una manera diferente. De una manera diferente. Si Dios nos pintara de un color diferente a todos los cristianos, pues notaríamos la diferencia. Pero en sí hay una diferencia entre el que camina creyendo y entre el que camina sin conocimiento. Hablamos de la terrible que puede llegar a ser el dudar en este pasaje de Mateo. Jesús, en sus propósitos, envía a los discípulos antes a la otra orilla de donde estaban. Se queda el Señor de este lado, envía a los discípulos en la barquita, hace lo que tenía que hacer aquí, termina y va a buscarlos de una manera sobrenatural, caminando en el agua. Cuando llega a cierta distancia a la barca donde están sus discípulos, se detiene un momento y lo observan los discípulos. Dice la Escritura que se espantan, que se asustan, que se preocupan, que les da miedo porque ven una silueta parada en el agua, obviamente. El Señor les habla y les dice: no teman, no tengan problemas, soy yo. Él levanta la mano y dice: yo soy. Y aún así dudaron. No podían aceptar que fuera el Señor. El que en nosotros haya una duda, el que en nosotros haya una incertidumbre en nuestro caminar cristiano, nos orilla, nos empuja a que cuando oímos la palabra del Señor, a que cuando escuchamos de su gracia, aún en medio de esa verdad, dudemos. No tengamos la recepción apropiada
a ese mensaje. Tenemos que estar abiertos con fe a la voz de Dios, para recibirlo, para entenderlo, para guardarlo. Los discípulos estaban en un momento de conflicto espiritual. Dice la Biblia que tuvieron miedo. Hay circunstancias en la vida, como estaban pasando los discípulos en la barquita, porque dice que el mar estaba agitado, la barquita se movía mucho. Ya eso ya era razón para estar preocupados. Y de ahí se les aparece una silueta parada en el agua. Fue suficiente para que entraran en gran temor. La vida que nosotros transitamos tiene muchas cosas parecidas a las cuales nos tenemos que enfrentar. Hay situaciones que nos hacen una vida inestable. Nuestro trabajo, nuestras actividades laborales, nuestro recurso financiero, nuestra salud, muchas veces nos hacen sentirnos inestables. ¿Será que voy a salir? ¿Será que voy a lograrlo? ¿Será que me voy a sanar? ¿Será que esto? Pero en medio de esas situaciones de inestabilidad es donde nosotros tenemos que ser fuertes. Porque la inestabilidad de la barca en donde estaban los discípulos no era un fruto, un producto de ellos, era de la mar. Era de las condiciones que habían, del viento, del agua. No tenía nada que ver ellos, pero sí estaban en una situación inestable. Muchas veces tú o yo, como creyentes, como cristianos, entramos a momentos inestables, de inseguridad, como acabo de decir, por diferentes aspectos. Pero ahí es donde tenemos que echar mano de nuestra fe y de que creemos que el Señor está con nosotros. Esos momentos son permitidos por el Señor muchas veces. Esos momentos son atribuidos a un propósito de Dios, para que alcemos nuestra mirada al cielo, para que recordemos que no estamos solos, para que acudamos al que puede auxiliarnos en el momento de necesidad. Tristemente, caemos muchas veces que cuando estamos en esa inestabilidad, no echamos mano de nuestra fe, sino nos dejamos llevar por la desesperación. Nos dejamos llevar por la derrota. Y empezamos a pensar y muchas veces a decir, ya no tengo remedio, ya esto no se arregla. No, esto no tiene cura. No, ya no voy a salir. Y empezamos a manifestarnos de una manera negativa, porque nuestra fe está claudicando. Porque nuestra fe está siendo sumamente afectada por las situaciones inestables de nuestra vida, que no tenemos nosotros nada que ver, pero que influyen a que nosotros empecemos a ser
negativos. Influye mucho en que podamos empezar a negarnos a lo que Dios quiere y puede con nosotros. Empezamos por medio de esa inestabilidad a tener actitudes que no son propias de un creyente. No son propias de un creyente. El enojo, por ejemplo, empuja a la persona a decir palabras groseras, a decir palabras no apropiadas de un cristiano, de una cristiana. Las dificultades, los malos entendidos, los pleitos, las iras, te conducen o conducen a la persona a actuar de una manera impropia. Hay que comprender que en la vida y en el mundo donde estamos transitando van a haber oleadas de situaciones difíciles. Van a haber situaciones de inestabilidad. Van a haber situaciones en donde vemos que está difícil salir adelante. Pero he ahí donde dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Echa mano de tu fe, de tu paz. Echa mano del Señor, echa mano de su poder, echa mano de su espíritu. No lo ignores, como lo ignoraron los discípulos. Yo soy Jesús, yo soy el que estoy, no tengan miedo. Más miedosos se pusieron. Incluso Pedro, cuando habla solo para demostrar su duda y su incredulidad. Solo para eso habló. A veces cuando estamos enojados, calladito te ves más bonito. Es mejor no hablar. Y a veces creemos que hablar o actuar es desahogarse uno. No, yo diría más bien ahogarse en el problema. Si tu corazón no está dispuesto, si tu corazón no tiene paz, si tu corazón no tiene armonía, no abramos la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de tristeza, si tu corazón está lleno de amargura, si tu corazón está lleno de situaciones contrarias, impropias a un cristiano, una cristiana, échale candado a la boca. Porque ¿qué va a salir ahí? ¿Qué palabras van a salir ahí? Las que produce un corazón amargado. Pedro estaba miedoso, Pedro estaba tembloroso, igual que los demás discípulos. Y cuando el Señor le dijo, soy yo, le dijo, si eres tú. Él dijo, yo no creo que seas tú. Yo no creo que allí estés tú. Un hombre que caminaba con el Señor, que caminaba viendo sus portentos, sus milagros. Un hombre que había creído en el Señor, un hombre que había sido llamado del Señor. Cuando le habla el Señor, le dice, soy yo. Le dice, si eres tú. No estaba creyendo en él, estaba dudando de él. Dame una prueba. A veces somos así. Señor, he dejado de creer en ti, pero de repente que vuelvo a creer, ¿oíste? Mira, resolveme este problema y creo. Como que si el Señor se beneficiara con eso y no nosotros, ¿verdad? Pedro le dice, ok, si eres tú realmente, que camine yo y llegue a ti caminando sobre el agua. Tremendo Pedro era tremendo.
Pero el Señor, en su gracia, en su amor, en su misericordia, siempre nos da una oportunidad de reparar. Siempre dará una oportunidad para reparar nuestros errores. Y le dice a Pedro: Pedro, me gustaría ahogarte, fíjate. Me gustaría que cayeras en el agua y te ahogaras por no creer, pero te voy a dar la oportunidad. A ver, ven. Y Pedro, en esas pocas luces que tenía todavía de fe, se tiró al agua. Y la Biblia reza perfectamente que caminó en el agua. Es lo que dice la Biblia, que Pedro caminó e iba hacia el Señor, pero puso su mirada en el viento y en las olas que estaban fuertes. En el momento que Pedro puso su mirada en las olas, en el viento, empezó a hundirse. Qué mensaje más lindo, hermano. Quita tu mirada del Señor. Quitemos la mirada del Señor. Dejemos de confiar en Él. Y nos vamos a empezar a hundir. De diferentes índoles, en diferentes condiciones. Vamos a empezar a ver el fracaso en esto, el fracaso en esto. Pero ¿qué pasa? Que ahora ya no pasa esto. ¿Y qué está sucediendo? Que ahora ya no tengo gozo. ¿Qué será? Que ahora ya no quiero cantar. ¿Qué será? Que no tengo deseos de ir a la iglesia. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que quitaste tu mirada del Señor. Pusiste tu mirada en los acontecimientos que te están acosando. Le diste mucha importancia a las situaciones adversas y te negaste a echar mano de tu fe, de creer en el Señor, que vas a salir adelante, y te empiezas a hundir. Gracias a Dios todavía queda fuerza para pedir auxilio. Pedro pide auxilio. El Señor le extiende la mano, siempre bondadosa y misericordiosa. Por eso dice la Escritura que cada mañana son nuevas sus misericordias. Dudar en una raíz aporeo que se usaba en la Edad Media significa sin camino fijo, en apuros y sin saber qué hacer. Evangelio de Lucas, capítulo 24, por favor, dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron su rostro a tierra y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Dejemos ahí el pasaje. Mujeres
que acudieron a la tumba de Jesús con el propósito de llevar esencias aromáticas, que era un rito, era una costumbre, pero se llevaron la sorpresa que cuando entraron al sepulcro, el cuerpo del Señor no estaba. Ellas sabían perfectamente, porque habían sido doctrinadas, habían sido enseñadas por el Señor. Ellas sabían perfectamente que el Señor iba a resucitar. Ellas conocían perfectamente la doctrina de la resurrección. Pero cuando no vieron el cuerpo del Señor, se turbaron, se confundieron, le dieron lugar a la duda, le dieron lugar a la confusión. Me imagino se han de haber dicho unas a otras: ¿qué pasó? ¿Por qué no está el cuerpo del Señor? Incluso en otro pasaje paralelo a este, dice que le dijeron al hortelano: ¿dónde lo han puesto? ¿Quién se lo llevó? ¿A dónde se lo llevaron? Personas que conocían la doctrina de la resurrección se asustaron cuando Jesús no estaba. Y qué triste es hoy en día que nosotros, conociendo la doctrina de la resurrección y conociendo la doctrina del nuevo nacer en el Evangelio, y conociendo que nosotros no morimos, porque la Biblia dice que el que ha creído en el Señor tiene vida, y tiene vida eterna en Él. Qué triste que nosotros, conociendo que ya no morimos, sino que dormimos, dice la Biblia, y que vamos a llegar a una vida eterna, nos sorprendamos a veces de una manera desmedida, nos confundamos de una manera desmedida y tengamos actitudes impropias de un cristiano cuando alguien de nuestra familia muere. A veces no desarrollamos nuestro conocimiento en los hechos de nuestra vida. A veces caemos en tal desesperación, aunque somos creyentes, somos cristianos, cuando muere un familiar nos parecemos tanto a los dolientes que no conocen a Dios. Nos parecemos tanto a la gente que no sabe, ni conoce, ni tiene doctrina de lo que significa la muerte en el Señor. ¿Por qué morimos? ¿Qué pasa en la muerte? Yo me he sorprendido en algunas ocasiones, y lo digo con mucha pena, actitudes bastante impropias de un cristiano cuando está en el funeral de un familiar. Pero también he dado gloria a Dios, he bendecido su nombre por cristianos que en esas mismas condiciones manifiestan su conocimiento y su fe de la palabra del Señor. Como hemos dicho, a veces pareciera que vamos a consolar a las personas, pero ellos nos consuelan a nosotros. A veces pareciera que vamos a ayudarles a que estén bien, y cuando les vemos su reacción, pareciera que ellos nos bendicen a nosotros y nos llenan de su paz. Estas mujeres que fueron al sepulcro del Señor conocían de la resurrección.
Y los personajes que se pararon hacia al lado tuvieron que recordarle lo que estaba aconteciendo. Ellas, al no ver el cuerpo del Señor, se confundieron, complicaron, entraron en un shock. ¿Qué pasó? ¿Quién se lo llevó? ¿A dónde? Robaron el cuerpo del Señor, cuando sabían perfectamente que el Señor les había dicho, les había enseñado que Él habría de resucitar. Aleluya. Amén. Hablando siempre acerca de este tema, nos vamos a Marcos capítulo 16. Regresemos unas hojitas. Y vemos ahí en su verso número 9 en adelante, que dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Fíjese pues, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, en lugar de alegrarse, hermano, ¿no creyeron? ¿No creyeron? El caso de María Magdalena es bien especial. A veces nosotros somos muy discriminativos y vemos personas que son llenas de la gracia del Señor en una vida muy desagradable. Personas que vienen de la drogadicción, personas que vienen de la criminalidad, personas que vienen de actos impuros, y que Dios en su misericordia les extiende su mano y los salva, los limpia, los libera, les da una oportunidad de vida. Y cuando nosotros conocemos sus antecedentes, muchas veces los despreciamos. Muchas veces los vemos de menos. Quisiéramos que nuestros hermanos de la iglesia solo fueran científicos, profesionales, gente honorable, para codearnos con ellos. Pero María Magdalena tuvo la bendición de Dios de que le hizo libre de espíritus inmundos, de pecado. Y a raíz de eso tuvo el precioso privilegio de ser la primera en ver al Cristo resucitado. Oiga, fue la primera en ver al Cristo resucitado. Dios a veces actúa de una forma que a nosotros nos parece incomprensible, pero así es Dios.
Corre, corre María Magdalena, corre a donde estaban los discípulos llorando por el Señor, tristes porque el Señor había muerto y se les había enseñado la doctrina a ellos también de la resurrección. A veces los predicadores nos hacemos esa pregunta de Isaías, el profeta: ¿quién, Señor, ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién? Isaías ya estaba cansado de que Isaías, ven para acá. Sí, Señor, ve al pueblo y diles esto. Sí, Señor, y ahí va Isaías. Isaías, ven para acá, vete al pueblo a decirle esto. Sí, Señor, con mucho gusto. Hasta que Isaías veía que el pueblo era más terco. ¿Qué no quiero decir? Y entonces se para Isaías, le dice: Señor, ¿quién ha creído? Dime. A veces los predicadores tenemos ese momentito de preguntarnos: Señor, 31 años estar viniendo a Villanueva, 31 años predicando tu palabra, no mi palabra, tu palabra. Para que muchas veces esa doctrina en un momento dado se deje a un lado, se abandone y se conduzcan de una manera totalmente contrario a lo que se les enseña. Contrario a lo que se les enseña. Pareciera que la doctrina que se les enseña es un vestido, un trapo que se deja por un tiempo y ahí se vuelve a retomar, y se deja por un tiempo y se vuelve a tomar. Y no. Es debido a muerte. Corre María Magdalena. Hermanos. Zaqueo, sí. Hay cristianos y cristianas todavía que pasan 9 días de luto. Y hay otros cristianos y cristinos que pasan 40 días de luto. Y se quitan el negro hasta que termina el año. No, con ustedes no estoy hablando ahorita. Esto es para los que nos van a ver en internet. A veces echamos al bote de la basura las enseñanzas del Señor, hermano. A veces nos quitamos esa doctrina que nos ha enseñado el Señor, la dejamos a un lado y actuamos impropiamente como cristianos que somos. Nos enrolamos, nos mezclamos con el mundo, y cuando termina la actividad del mundo, entonces venimos y agarramos otra vez la ropa cristiana y ya venimos al culto. Te alabaré, Señor, te alabaré. Que tú sí seas sí y tú no sea no. No podemos servir a dos señores. No podemos tener un pie, como decía mi hermano Aníbal, en el mundo y otro pie en la iglesia. No podemos tener dos identidades. Eso te hace falsificador. ¿Cuál sería el grado de penalización? Que yo tenga una identificación de Jorge y otra de
Pedro, ¿qué me hace a mí? Falsificador o ilegal, que tengo dos identificaciones. Es penado por la ley. Usted tiene dos DPI, aquí me llamo Jorge, aquí me llamo Pedro. Aquí nací en la China y aquí nací en Guatemala. Y cuando va a la China saca la identificación esta y es grave. Así muchos hacen. Termina el culto, dejan el tacuche. Yo digo que deberíamos de poner un closet ahí atrás, ¿va? Un gran closet ahí atrás, para que se quiten el tacuche, lo dejen ahí, y cuando ya salen a la calle, dejaron de ser cristianos. Y cuando vienen, se lo ponen, entran al culto, te alabaré, Señor. Estaban llorando, y habían sido enseñados. ¿Qué es lo tremendo? Habían sido doctrinados por el Señor y estaban llorando y estaban tristes. A ver, ¿quién es? Ah, eres tú. Pasa adelante, hermana. Pasa adelante. ¿Saben una cosa? ¿Qué? Acabo de hablar con Jesús. ¿Qué? Acabo de hablar con Jesús. Jesús ha resucitado. Aleluya. Y estos, en lugar de quitarse las lagrimotas de cocodrilo, más dudaron. Le dijeron, ¿cómo va a ser eso? ¿Cuántos tragos te echaste? Tú vienes borracha, lo muy menos. ¿Qué vistes al Señor? No, hombre, no, ¿cómo va a ser eso? Los discípulos. Los discípulos. Ten cuidado con todas las lágrimas, porque hay lágrimas de cocodrilo. No todas son verdaderas. Sigamos un poquito más la lectura. En el verso 12 dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino yendo al campo, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún así creían. Bueno, solo te voy a leer un pasaje que es interesante. Síguelo conmigo, Santiago, por favor, y termino. Porque mi reloj dice que ya dieron las 12. ¿En tu reloj no han dado las 12 todavía? En el mío ya dieron las 12. Sí, porque para llegar a la 1 tenía que haber dado las 12, ¿no? O sea, ya dieron las 12. Santiago, capítulo 1, verso 2 solo dice esto: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si se te está moviendo la barca, no te entristezcáis ni lloréis. Canta. 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 Se te está moviendo la barca. Hay problemas financieros, hay problemas de trabajo. Canta. Eso es lo que dice aquí. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada a una parte
de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, pues el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. El camino que llevamos tiene que ser firme, sin detenernos. La duda te detiene. La duda te detiene. Te detiene. Ten cuidado. La duda camina paralela a tu fe. Ahí va, acosándote, acosando. Allá vas tú con tu fe, creyéndole a Dios, teniendo experiencias, allá vas. Pero a la par de tu fe, ahí va la duda, acosándote, acosándote, acosándote. ¿Qué es lo que quiere? Que te detengas, que no crezcas, que falles, que te sientas incómodo, incómoda. Conoce el efecto de la fe y en el nombre de Jesús, repréndela para que no te detenga en tu camino que te lleva a la vida y vida eterna. Dele ofrenda de palmas al Señor. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.